Bien, vamos a retomar con este tema que ha estado al centro de la agenda. Las bancadas del oficialismo, también la Democracia Cristiana y Chile Vamos, ya ingresaron este día lunes en la Cámara de Diputados acusaciones constitucionales en contra de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y también los ministros Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz. Las comisiones que van a revisar los libelos acusatorios quedaron conformadas con una mayoría opositora. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto el diputado Daniel Melo, jefe de bancada del Partido Socialista. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros y bienvenido. Sí, ¿qué tal, Carla? Gracias por la invitación. A ver, para partir distinguiendo, ¿no?, ¿cuáles son las acusaciones que está apoyando el Partido Socialista? A ver, nosotros decidimos como bancada avanzar de manera decidida en la presentación primero de la acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco. Ya. De ese texto nos hicimos cargo y luego, bueno, tuvimos un ámbito de coordinación con todas las fuerzas políticas del oficialismo, más la Democracia Cristiana. Y en ese contexto también se acordó suscribir el texto, el libelo de la Democracia Cristiana contra el ministro Matus. Ya. Por lo tanto, somos parte de ambas acusaciones constitucionales. Solo estarían dejando fuera hasta ahora al ministro Sergio Muñoz. ¿Ahí nos van a insistir o nos van a impulsar una acusación constitucional? Lo que pasa es que ambas acusaciones constitucionales tienen un contexto político y también judicial a propósito de la arista penal que está investigando actualmente el Ministerio Público en el caso Hermosilla. Ambas acusaciones, y en el caso particular de Vivanco, se sustentan en todos los hechos que hemos conocido, que son gravísimos, que afectan, tienen aristas de orden político, ¿no es cierto?, de orden hacia los grupos económicos y una arista hacia el Poder Judicial, en particular en relación con la ministra Vivanco y también con Jean-Pierre Matus. Ya, por lo tanto, Sergio Muñoz no es hoy día un foco de preocupación para ustedes. Le pregunto porque no tiene directa relación, en este caso Audios o caso Hermosilla. Sergio Muñoz está incluido en una de las acusaciones que presentó la oposición en este caso, junto con la ministra Vivanco en el mismo texto. Sí, yo tengo la impresión de que acá se mezclan peras con manzanas. Hay un contexto complejo de crisis del Poder Judicial, en particular de la Corte Suprema, y se involucra al juez Muñoz en las acusaciones constitucionales que no tienen absolutamente nada que ver con el caso Audios, con el caso Hermosilla, que incluso también sale nombrado y vinculado, ¿no es cierto?, el exministro Chadwick del presidente Sebastián Piñera. Entonces, yo creo que hay una especie como de trampa, la verdad. Lo lógico hubiese sido que la acusación constitucional contra el juez Muñoz se hubiese realizado de manera autónoma, ¿no es cierto?, como se presentaron en el caso nuestro los textos, uno contra Matus y el segundo, ¿no es cierto?, contra la ministra Vivanco. Ya, la trampa es juntar a Vivanco y Muñoz en un mismo texto, que es lo que hace la oposición. ¿Eso va a implicar que no se pueda analizar cada uno de los casos, que son distintos, de distinta naturaleza, en su propio mérito? O sea, ahí se tiene que aprobar el texto completo y aprobar o rechazar para los dos magistrados en conjunto. Bueno, eso es algo que ronda en el ambiente, la verdad. No se sabe mucho. Porque aún no existe certeza de cómo se va a votar. Porque cada uno, me imagino, revisando los textos, tiene méritos distintos, ¿ya? Si bien hay una causal que es el notable abandono de deberes, pero tiene capítulos distintos. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿por qué mezclar ambas cosas? ¿Ya? ¿Por qué no hacerlo como corresponde? ¿Se lo responde de alguna manera? ¿Tiene una tesis? Yo tengo la impresión de que la derecha y la oposición buscan meter a todos al mismo saco y no hacerse cargo del fondo, que es el caso Hermosilla, que tiene una arista política concreta, vincula al exministro Chadwick, al expresidente Piñera, al exministro Felipe Ward. Entonces, yo tengo la impresión de que en esta suerte de generar una entropía, ¿no es cierto?, desde el punto de vista comunicacional, que todos los jueces tienen el mismo problema, yo tengo la impresión de que eso no es así, y tengo la impresión de que la Cámara de Diputados y Diputadas, en función de lo que realicen las comisiones que fueron elegidas ayer por sorteo, más los alegatos que realicen también cada uno de los implicados, bueno, tendremos que en su mérito tomar una decisión. Nosotros tenemos firme, ¿no es cierto?, la decisión de poder avanzar en materia de lo que ocurre en particular con la ministra Vivanco. Tengo la impresión de que los hechos que están siendo investigados son de suma gravedad. Hay que dar una señal concreta para limpiar de alguna manera el Poder Judicial. Ambos ministros, tanto Vivanco como Matus, le han fallado al país, le han fallado a Chile. No puede existir una justicia para ricos y para pobres. ¿Ya? La gente que mira esto por la televisión o se entiende por la opinión pública
creo que hay mucho escozor, la verdad, ¿ya? Y yo creo que hay que dar una señal concreta. Esto no es contra la Corte Suprema, ¿ya? Eso que también hay que dejarlo muy claro. Acá lo que nosotros queremos es que la justicia tenga altos niveles de transparencia, ¿ya? En su funcionamiento, como corresponde. Usted dice, esto no es contra la Corte Suprema, pero también los supremos se podrían preguntar por qué no se confía en lo que se va a hacer con el libro de remoción. Por ejemplo, en el caso de Vivanco, que hoy día tiene una investigación abierta, tiene 7 casos o 7 causales, digamos, a su haber. Algunos se preguntan si no es redundante que la ministra, hoy día suspendida, esté siendo investigada por la Corte Suprema al mismo tiempo que por el Parlamento, además con acusaciones constitucionales que se presentan por sector político. Entonces termina siendo como un triple proceso en torno a la figura de Ángela Vivanco. Mira, la verdad es que el Congreso Nacional en particular, la Cámara de Diputados y Diputadas, tiene funciones, ya tiene atribuciones ya constitucionales. Y una de estas es la acusación constitucional. Acá hay un juicio que es político, ¿ya? Y lo que está realizando la Corte Suprema me parece correcto, porque también es parte, ¿no es cierto?, de las facultades que tiene ese poder independiente del Estado. En este caso particular, yo tengo la impresión que por la excepcionalidad, ¿ya? Los fundamentos que hay detrás para avanzar en esta acusación constitucional, donde la verdad se transgreden principios tan importantes como el de imparcialidad, por ejemplo, ¿ya? Tengo la impresión de que uno tiene que avanzar en esto decididamente y buscar inhabilitar a esta ministra por los 5 años como corresponde. Ya, porque ahí hay una diferencia de lo que podría ser el resultado de un cuaderno de remoción que diga hay que remover a esta jueza respecto del rol que tiene la Corte Suprema, el Poder Judicial, versus lo de la Cámara de Diputados y después del Senado, que termina siendo el jurado de esto, porque en el fondo, a través del Parlamento, con este proceso de acusación constitucional, además de ser removida de su cargo, la ministra Vivanco, hoy día suspendida, quedaría con la inhabilidad de ejercer cargos públicos durante 5 años. Sería más severo, en el fondo, el castigo, si uno quisiera. Por cierto, y además es un juicio político. Claro. El Congreso no puede hacer como aquí que no ocurre nada. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que, conociendo los antecedentes que han salido a la luz, a la opinión pública, todo el caso Hermosilla, porque acá esto no viene del aire. Existe efectivamente un proceso también de investigación que hemos ido conociendo a goteo. Todas las semanas tenemos nueva información. Creo que es gravísimo que, por ejemplo, se trate de cambiar la conformación de una sala, por ejemplo, ¿ya? O influir en los nombramientos propios del Poder Judicial, ¿ya? O conocer fallos y sentencias antes incluso que estos sean notificados a las partes. Creo que son hechos gravísimos que tienen que ser investigados desde el punto de vista del juicio político, porque esto yo me imagino que también va a tener una arista penal, por cierto, y nosotros al menos tenemos que cumplir con nuestra tarea. Yo tengo la impresión de que en eso el Congreso tiene que avanzar. A propósito de los informes que van a ser emitidos por las comisiones, una vez esto tenemos que votarlo, ¿no es cierto?, que es como un verdadero examen de admisibilidad el que realiza la Cámara, sí. Y es el Senado, como bien tú planteas, Carla, el que tiene que tomar la definición última. Hoy día, probablemente, revisando las instancias de acusación constitucional, más el cuaderno de remoción y más la información que hemos conocido, quien se ve más complicada en la antesala, vamos a ver cuál es el curso de todo esto, es la ministra Ángela Vivanco. ¿Por qué ahí no se dio la posibilidad, por ejemplo, de tener una única acusación constitucional de los distintos sectores políticos contra la magistrada? Porque hay una presentada por la oposición y hay otra presentada por el oficialismo más la democracia cristiana. ¿Por qué no se pudo converger en un solo texto? ¿O hay demasiados matices o la fundamentación de esa acusación constitucional es distinto? Porque ambos dicen que hay abandono de deberes, que hay falta de imparcialidad, que se intentó, en el fondo, interferir con un proceso judicial al momento de querer integrar una sala de determinada manera, que era la petición que le hace Hermosilla, finalmente no se concreta, pero en ambos textos finalmente se reconoce que ahí hay una acción de querer interferir con el curso natural de la justicia. Ambos hablan de esta posibilidad de tener cierto tráfico de influencias para los nombramientos. ¿Por qué no se pudo unificar ese criterio? No se unifica, entre otras cosas, porque una parte importante de donde nosotros fundamentamos la acusación constitucional, si bien la única causal es el notable abandono de deberes, y después se establecen los capítulos, como bien tú describías, a mí me llama la atención que en el texto de la derecha no exista ningún tipo de enunciación, ¿ya? Por ejemplo, al rol que cumplía Andrés Chadwick. Si uno revisa todo el caso Audios, lo que está en detalle, ¿no es cierto?, por CIPER, y hemos ido conociendo,
hay una vinculación, hay un trasfondo. Perdón, y en el texto que presentan ustedes... Hay un trasfondo y por lo tanto... ¿Cómo queda expresada yo creo que esa eso vinculación? uno no puede omitir esa información que es tan importante y por lo tanto tengo la impresión de que la derecha es como que esto ocurrió en el vacío, ¿no es cierto? No hay un contexto político, no hay una vinculación, ¿no es cierto?, estarista que se está investigando por el Ministerio Público y yo creo que eso es gravísimo también. O sea, entiendo que la derecha... Hay un silencio cómplice, la verdad, de la derecha de omitir cuál es el trasfondo. El nuestro, al menos, tiene que ver con el caso Hermosilla ¿sí? y toda la vinculación de la arista política, la relación con los grupos económicos y todo lo que se detalla en la presentación que hicimos. Y eso está pormenorizado en el texto, en el fondo. Por cierto. En el texto de esta acusación constitucional también se hace un reproche a Andrés Chadwick, por ejemplo, o a Felipe Ward, que han sido mencionados en estos audios entre Vivanco y Hermosilla. En particular al exministro del Interior del presidente Piñera. Ya, hay como un sujeto de esta trama, pero no me imagino como un imputado todavía porque no está en esa calidad. A nosotros no tenemos la tarea ni la función de imputaciones, eso le compete al Ministerio Público, por cierto. ¿Ya? Pero sí del punto de vista de la sanción moral, uno podría decir, ¿por qué la oposición, en particular la UDI, guarda silencio cómplice respecto a lo que ocurre en este caso con toda la trama de relaciones que existe entre el señor Hermosilla y el señor Chadwick? Compartían secretaria, compartían el contador, eran parte casi del mismo estudio. Si uno revisa las transcripciones de los audios, existe una vinculación directa. ¿Ya? La ministra Vivanco habla incluso de nuestro gobierno, a propósito del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Ya? Le transmite información reservada de causas que involucran en el contexto del estallido social, en materia de violaciones de derechos humanos, en relación a las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile. O sea, yo creo que acá hay una trama bien compleja. Ya, pero entonces yo desprendo de sus palabras... todo eso es parte del sustento y la fundamentación de la acusación constitucional que nosotros presentamos. Diputado, pero entonces yo desprendo de sus palabras que para la investigación penal que se está llevando adelante en esto, usted esperaría que haya una causal abierta en contra de Andrés Chadwick, ¿no? Porque eso hasta ahora, insisto, no ha ocurrido. Él podría decir, bueno, si ella habla de nuestro gobierno, ella tendrá una afinidad con el gobierno, ideológicamente le gustará la derecha, pero hay algo que lo implique directamente porque hasta ahora... Que no solo habla de nuestro gobierno, porque le pedía al señor Hermosilla cómo le fue con la conversación con el presidente de la República, cómo le fue la conversación. ¿Usted esperaría que Chadwick está imputado a raíz de estos antecedentes? El mismo antecedentes? Chadwick dice que se reunió con ella o habló por teléfono. Entonces, hay una trama allí, ¿ya? No nos compete a nosotros, la verdad, desenredar aquello. Eso estaría del Ministerio Público, el proceso de investigación que se está realizando por la Fiscalía. Pero hay una trama detrás y uno no puede hacer caso, o sea, uno puede hacer como eso, que eso no existiera, la verdad. ¿Ya? Y tengo la impresión de que todos los caminos, de alguna forma, confluyen en el señor Andrés Chadwick como ministro del Interior, como parte de esta red, ¿no es cierto?, de favores, de tráfico de influencia. Es muy complejo, la verdad. Mire, la señal que tenemos que dar desde el punto de vista del juicio político es que este tipo de situaciones no pueden volver a ocurrir. ¿Ya? No es posible que la justicia en nuestro país, el Poder Judicial, tenga estos elementos que contaminan el buen funcionamiento de la mayoría de los jueces. Ya, yo quiero también rescatar aquello, pero hoy día tenemos la oportunidad, creo yo, de restaurar la fe pública, ¿ya?, en el Poder Judicial y en otras instituciones, porque aquí lo que sobraba es la legitimidad democrática de los distintos poderes del Estado. Ya, vamos a ver hasta dónde llega la investigación, le preguntaba yo. Vamos a ver lo que decide finalmente el Ministerio Público en torno a la figura de Andrés Chadwick. Quiero ir al caso del juez Jean-Pierre Matus. Ustedes decidieron también apoyar esa acusación constitucional. En el caso de él, ¿qué es exactamente lo que se le reprocha? Porque igual hemos conocido audios en un tenor a lo mejor un poco diferente a los de Ángela Vivanco, donde queda clarísima la relación permanente con Hermosilla, reuniones de por medio, también con esta mención a Chadwick. En el caso de Jean-Pierre Matus, ¿cuál es el fundamento del reproche? Que también es el notable abandono de deberes, que es finalmente la causal que debe comprobarse en estas acusaciones constitucionales. Sí, por cierto, mira, a ver, este texto fue elaborado por los asesores de la democracia cristiana. Por cierto, todos lo compartimos, ¿ya? Tanto el oficialismo, la bancada socialista como la democracia cristiana. Por eso la suscribimos, ¿ya? Primero, es grave, creo yo, que un ministro le mienta al país y a la opinión pública. ¿Que le mienta en qué sentido? ¿Cuando dice que los audios no existen? Por ejemplo, ¿ya?, que es parte de los capítulos que... No los audios, los mensajes, quiero decir. Los mensajes que se plantean allí, sí, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, no declare las inhabilidades. Es como que él no conociera ni al ministro Chadwick ni al señor Hermosilla.
después, a propósito de toda la información que sale a la luz pública, eso efectivamente ocurre, ¿ya? Entonces, claro, acá se transgreden los principios de imparcialidad y otros, y configuran, ¿no es cierto?, este notable abandono de deberes, y en eso esta presentación se funda, la verdad. Ya, usted dijo varias veces, diputado, que esto es un juicio político. Lo que a algunos les podría preocupar es que tenga motivaciones políticas, que es lo que algunos han deslizado, han dicho. La discusión de estas acusaciones constitucionales, además, se debería dar con un tiempo relevante justo antes de elecciones. Tenemos elecciones en el mes de octubre. ¿Puede tener un componente político esto? ¿Puede algún sector tratar de aprovechar una acusación constitucional para hacerle un daño político al otro sector? ¿Usted ve que se puede manejar esto dentro de las lógicas objetivas de una herramienta de fiscalización y de sanción efectiva que tiene nuestro Parlamento? Yo creo que lo peor que podemos hacer es buscar politizar los problemas que existen en la Corte Suprema y en el Poder Judicial. Y lo que no podemos dejar de hacer es cumplir, ¿no es cierto?, con nuestras funciones. Y tenemos esta herramienta que es la acusación constitucional, hay que ocuparla de buena forma, ¿ya? Por eso nosotros tomamos la decisión de avanzar de manera rigurosa, de manera seria, en coordinación también con el resto de las bancadas, del oficialismo, más la democracia cristiana, porque creemos que hay fundamentos para hacer estas presentaciones, ¿ya? Por eso me llama tanto la atención el documento que presenta la oposición, donde mezcla a la señora Vivanco con el ministro Muñoz, peras con manzana, solo para generar entropía desde el punto de vista de la comunicación política hacia la ciudadanía. ¿Usted cree que hay un fin político, de una utilización política al mezclar ambos casos? Yo tengo la impresión de que hay una estrategia político-comunicacional para decir, mire, esto es un problema transversal, no tiene que ver con el caso audio, no hay mayor referencia, o al señor Hermosilla, lo que ocurre con Andrés Chadwick. Entonces, creo yo que lo peor que podemos hacer es entrar en esta lógica de politización. Acá, lo que le cabe a la Cámara de Diputados y Diputadas es poder hacerse un juicio, ¿no es cierto?, respecto a los méritos de cada una de las presentaciones que se han realizado, y en función de aquello, después poder votar en conciencia. Ya, ¿a usted lo que le hace ruido es que se junten en un mismo documento o considera que en el caso del juez Muñoz no hay tanto antecedente? Porque a él, claro, no se le vincula al caso Hermosilla, audios y toda esta trama que usted ha enumerado. El reproche ahí tiene que ver más bien con su hija y la posibilidad de que el juez Muñoz le haya entregado información relevante, privilegiada y hasta ese momento privada a su hija, que tenía unas inversiones en un proyecto inmobiliario, de las que después se desiste al conocer esta información. Además de otro reproche que se le hace a la hija del juez Muñoz, que es que finalmente estuvo trabajando desde Italia, algo que tenía absolutamente prohibido. Se le había dado permiso para trabajar desde la casa, pero no desde Italia. No sé si eso es imputable a su papá, ahí tengo una duda. Pero en el primer caso, esto de la información privilegiada, que un juez eventualmente privilegie a su hija, le entregue esta información y se tomen decisiones, ¿no le parece grave o le parece de una naturaleza distinta o podría ser otro texto en el fondo? No, me parece que también es grave, ¿ya? O sea, yo creo que ese tipo de situaciones no pueden ocurrir. ¿Ya? Pero yo tengo la impresión de que eso en particular tiene que ver más con un ámbito de carácter administrativo interno de la propia Corte Suprema y su funcionamiento. ¿Usted dice que nos da para acusación constitucional en el caso del juez Muñoz? Vamos a analizarlo, ¿ya? Yo no quisiera descartar tampoco aquello. Lo vamos a analizar en su mérito, con nuestros asesores, vamos a tener la conversación también que corresponde de manera seria y coherente. ¿Ya? Lo peor que podemos hacer es descartar algo a priori. Lo vamos a analizar. Mire, cada una de las personas que fueron acusadas constitucionalmente el día de hoy fueron notificadas. Sí. ¿Ya? Y tienen un plazo de 10 días para hacer sus descargos. ¿Ya? 10 días corridos, exceptuando el día domingo. Por lo tanto, hay un proceso que se abre, ¿no es cierto? Cada una de las comisiones, porque se constituyeron 3 comisiones, para cada una de las acusaciones constitucionales, tienen que además analizar en su mérito, ¿ya? Van a poder tener la concurrencia de expertos, ¿no es cierto?, de personas que tienen conocimiento sobre estas materias. Y bueno, después vamos a tener que hacernos un juicio a propósito del informe que vamos a tener que votar. Vamos a ver de qué manera esto avanza, ¿ya? Pero tengo la impresión de que es una pequeña trampa tratar de mezclar peras con manzanas en un caso tan complejo como es el caso Hermosilla, como son todos estos escándalos de corrupción, en las cuales yo tengo la impresión de que no puede existir un doble estándar y un doble discurso. Caiga quien caiga, uno tiene que avanzar sobre esto porque la señal
tiene que ser rotunda en contra de la corrupción en nuestro país. Ya, ahora usted habla de estas comisiones revisoras que van a tener que hacerse un juicio respecto del análisis de estos textos, de estos documentos y de estas acusaciones para entregar un informe que sabemos que no es vinculante, pero sí va a ser una orientación para la discusión que se va a dar después en la sala. Ayer una de las noticias era que estas 3 comisiones quedaron con mayoría opositora y uno dice, ¿por qué esto tiene que ser noticia? Y en definitiva es porque en otras ocasiones hemos visto que el signo político finalmente sí hace que se vote en un sentido o en otro y muchos ciudadanos se preguntarán si esas comisiones revisoras son objetivas o al final son políticas y cada uno vota según los intereses de su propio sector político. A ver, el Congreso es una instancia eminentemente política, sí. ¿Ya? Por lo tanto, ahí no concurren solamente personas de carácter técnico neutro, ¿ya? O sea, es eminentemente político, ¿ya? Por definición. Y por lo tanto, yo lo único que espero es que exista objetividad, ¿ya? La mayor objetividad posible para analizar los méritos de cada una de las acusaciones constitucionales y ver de qué manera la Cámara de Diputados y Diputadas va a tomar una decisión en torno a cada una de las acusaciones que se han realizado, ¿ya? El único punto que yo tengo respecto al tema del juez Muñoz y Vivanco en el texto que presentó la oposición es que mezcla peras con manzanas. Yo me pregunto por qué no se ingresó una acusación constitucional Ellos dicen que contra Vivanco y otra contra el juez Muñoz. Yo creo que solo para generar que nosotros hoy día, por ejemplo, estemos teniendo un diálogo puntual sobre estas materias, cuando yo creo que la oposición sigue negando qué es lo que ocurre en la relación que tuvo Hermosilla con Chadwick. No está en el texto, yo no sé por qué no existe. Hay un contexto político concreto, hay un proceso judicial en marcha que está investigando, ¿no es cierto?, el Ministerio Público. Yo tengo la impresión de que todo aquello da mucho sustento, al menos a la presentación que nosotros hicimos en el ingreso de la acusación constitucional como bancada socialista, el oficialismo y la democracia cristiana. Diputado, para finalizar, otra cosa que le preocupa a la ciudadanía, y lo han dicho incluso algunos parlamentarios, es cuánto tiempo le va a quitar esta discusión de tener 3 acusaciones, eventualmente 4, porque estamos viendo si hasta el juez Mario Carroza es acusado constitucionalmente, ahí Camila Flores también ha dicho que ya tiene la firma y que va a presentar esa acusación. Estas 3 o 4 discusiones en torno a las acusaciones constitucionales pueden llegar a distraer al Parlamento de otros temas que son tan prioritarios o tan graves para la ciudadanía, o más graves tal vez, como la crisis de seguridad. Mire, somos 155 parlamentarios en la Cámara de Diputados y Diputadas. Hay solo 15 personas que van a estar trabajando en estas comisiones. Nosotros tenemos que, como dice el refrán popular, aprender a caminar y mascar chicle. Ya se pueden hacer las dos cosas. Si hay que trabajar legislativamente en el Congreso más días de lo que hoy día lo hacemos, bueno, tendremos que hacerlo. Y efectivamente yo creo que esto es una excepcionalidad, lo que estamos viviendo. Es un contexto gravísimo, tenemos que ponerle una muralla a los ámbitos de corrupción que hoy día estamos conociendo. Creo que el juicio político que realice la Cámara de Diputados es muy importante, ¿ya? Y por otra parte, las prioridades también ciudadanas están puestas en los temas de seguridad. Nosotros, al menos como bancada, hemos impulsado la agenda que ha tenido el gobierno, hemos respaldado cada una de las iniciativas que le transfieren más atribuciones a las policías, carabineros, más recursos. Yo tengo la impresión que en el combate al crimen organizado, el tema del control de armas, creo que en eso nosotros no tenemos tampoco 2 discursos, es solo uno. Hay una prioridad. Mire, la seguridad es un derecho humano, tenemos que trabajar para que eso efectivamente se garantice por el Estado, para que todos los poderes también tengan las atribuciones y las capacidades para poder avanzar. Pero no olvidemos que el caso Hermosilla es un caso también de delincuencia, de cuello corbata, y por lo tanto es parte, ¿cierto?, de lo que las instituciones del Estado tienen que hacerse cargo. Bien, pues nos vamos a quedar atentos a toda esta discusión, al destino de estas acusaciones constitucionales, a lo que se resuelva finalmente en el Parlamento y a ese trabajo en paralelo de tantas otras cosas que también son súper relevantes. Daniel Melo, diputado, jefe de bancada del Partido Socialista, gracias por habernos acompañado. Sí, gracias Carla, que tenga buen día. Que le vaya bien, un buen día.